Vamos entonces con el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios internacionales. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Jueves 8 de junio es el último día de campaña en las primarias del PRD, que serán este domingo 11 de junio. Estaremos dando pormenores de eso y de las otras campañas y de la aceptación en el Tribunal Electoral de la candidatura de Ricardo Martinelli para presidente por el partido RM. Bien, algunas cosas están pasando en el mundo. Lo primero que quiero destacarles, Fernando, es que circula en todas las capitales de la América Latina y del mundo la tasa de crecimiento de todos los países de la región latinoamericana. Y como bien lo señala Metro Libre, el Banco Mundial, que hace estas proyecciones, esta es una de las tantas que conocemos, coloca a Panamá en un crecimiento de 5,7%, el más alto de la región latinoamericana y de la América continental y de la América insular. Estas proyecciones elevan los niveles de perspectiva de Panamá. Y simultáneo a que esto estaba publicándose por allí, la semana pasada estuvo invitado a la iniciativa económica alemana para América Latina y el Caribe el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, en la que tuvo la oportunidad de explicar los avances de Panamá en lo que es la lucha contra el blanqueo de capitales y cómo Panamá a finales de este año, en este año cumplirá las 15 propuestas que tiene para salir del GAFI y su confianza en que esto se dará en este año. Además de eso, el interés de Alemania y de Europa en Panamá para inversión de capitales. Les di una explicación de la estructura económica del desarrollo de Panamá y de la estabilidad de este país. Además de eso, hubo un fuerte intercambio ayer con el ministro de Economía. Para los que conocemos a Héctor Alexander profesionalmente, nosotros no dudamos ni de su capacidad técnica ni de su honestidad profesional. Además de esto, la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, que viene en una gira, tiene planeado pasar por la República de Panamá. Esos éxitos y ese ambiente en el campo internacional y económico financiero, esta bandera de Panamá ondeando con un 5%, 5,7%, contrastando con una Argentina de un crecimiento negativo y Chile. 2% y 1,8%. 2,7%. Y un Chile con menos 4%. Nos dice a nosotros que hay muchas cosas que hacer y construir y que requerimos una unidad de acción frente al futuro que viene, duro pero promisorio para la República de Panamá. Bien. También hablando de buenas noticias, pues ayer aparecieron las listas de los 100 mejores restaurantes del mundo y un panameño está entre esas listas, entre los primeros 50, entre el segundo pelotón del 51 al 100, está por primera vez un restaurante de América Latina, de América Central. Se trata de Maíto, así que felicidades a Mario Castrellón y al resto del equipo de ese restaurante que siempre está. ¿Y a usted le gusta ese restaurante? Sí, siempre está en las listas. Eso es de lo bueno. Sí, es muy bueno. De los excelentes, mejor dicho. Bien, veamos ahora un momento rápidamente lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Fernando, ayer por un tuit y después el martes para que se viera el miércoles, el expresidente Mike Pence lanzó su candidatura y ayer participó en una especie de cabildo abierto en Iowa, en donde hizo fuertes distinciones entre él y el expresidente Trump. Entre otras cosas, señaló Pence en ese conversatorio patrocinado por la CNN, pero con los ciudadanos de Iowa en vivo. Primero, su oposición a la posición de Trump el 6 de enero de querer desconocer los resultados electorales en la que era claramente ganador Joe Biden. Dos, expresó que era incorrecto la posición de Trump con respecto a Rusia al decir que Putin, dijo Biden cuando invadió Konya, ¿se recuerdan de aquella? ¿No? Que era una genialidad del señor Putin. Se enfrentó a él y dijo que el camino de América
y bajo el republicano es que Ucrania salga victoriosa de este enfrentamiento. Y dijo que en el caso de DeSantis era muy tibio en el manejo porque no conocía de esto. Además expresó su punto de vista con respecto a los programas sociales y habló de muchos temas diferenciándose entre él y el expresidente Trump. Pero el que más me llamó la atención, Fernando, porque hay una especie de veranillo democrático en el partido republicano. Hay ya 12 candidatos, cerca de 12, porque uno no sabe cuántos son porque todos los días hay uno nuevo. El exgobernador Chris Christie, que también aspira a la candidatura presidencial, el presidente Trump se burló de él diciendo que era un gordo y que no podía ni controlar su peso y iba a controlar el Estado. La respuesta de Chris Christie fue excelente para mi juicio político. Cuando el entrevistado le pregunta, ¿y qué piensa usted de esto? Y le ponen el video. Y él dice, mira, usted tiene hijos, yo tengo hijos. Cuando un niño comete estas malcriadeces, ¿uno qué hace? ¿Lo manda para su cuarto? No lo manda para la Casa Blanca. Y además criticó a las posiciones de Trump como propias de chiquillos, de adolescentes malcriados. Todo esto en vivo, pasando en los Estados Unidos, en el momento en que los medios norteamericanos le confirman la noticia de que los abogados del expresidente Trump han sido informados de que hay una investigación oficial de los fiscales contra el expresidente Trump por el manejo de los documentos que se llevó de la Casa Blanca hacia el Mar del Lago, que contenían material de alta clasificación confidencial y que él no debía manejar así. Hay una investigación confidencial. Todo esto le pasó ayer al presidente de los Estados Unidos, una especie de veranillo democrático que está viendo en el Partido Republicano, un partido que históricamente ha jugado un papel fundamental. Además, hubo rebelión en la Cámara de Representantes cuando el ala más extrema del Partido Republicano intentó pasar procedimientos y paralizó la actividad de la Cámara de Representantes, igual que pasa en el ala izquierdista del Partido Demócrata. Pero se impuso el centro. Bien, en ese marco complejo, complicado, llega hoy a los Estados Unidos el primer ministro de Inglaterra, Rishi Sunak. Él, un hombre muy parecido en el talante político al presidente Biden, un hombre moderado, un hombre calculador, llega, él se encontró con Biden en marzo. Esta es la primera visita de él como primer ministro a Estados Unidos, en un momento en que los Estados Unidos de Biden, que bajo la dirección de Biden, y Inglaterra bajo la dirección de dan su mayor apoyo a Ucrania. Y van a discutir sobre los problemas de migración, van a discutir sobre los problemas económicos, el comercio. Y en esa discusión del comercio va a estar sin duda el manejo de toda la estructura que garantiza el desarrollo del comercio. Y dentro de esas estructuras que garantizan el desarrollo del comercio, Fernando, está la República de Panamá. Esa es nuestra posición geográfica. Recuerde que en la pandemia nosotros en Panamá, nosotros nunca cerramos los puertos. No. Nunca. Es más, tuvimos el mayor crecimiento de nuestros puertos en ese periodo. Y fue una contribución importante ante la presión que las cadenas de suministro tenían. El Canal de Panamá jugó un papel importante en eso. Por eso que Europa, Alemania, está mirando a América Latina y debemos hacer para que mire a Panamá como un receptor de las inversiones de ese país, de esa región, a nosotros. Eso está ocurriendo en esto, mientras en Ucrania, Fernando, el daño ecológico de la ruptura de la presa, y todavía está en discusión quién hizo esto. No voy a entrar en esa discusión, hay mucha información contradictoria, pero el daño ecológico, el presidente, en este momento que estamos hablando con nosotros, estaba Zelensky en Gerson. Zelensky estaba en Gerson, estaba él personalmente atendiendo
mirando el esfuerzo que hace el país, porque hay decenas de gente que se la están rescatando, otras decenas de gente que van a morir. Sí. Ya se llevó por lo menos el zoológico que estaba en el sur de Yerson, quedó eliminado. Todos los animales murieron. Hay más de 600.000 hectáreas que están bajo el agua en este momento. Ese es el daño que eso significa ecológicamente hablando. Mientras, el canciller norteamericano, el secretario de Estado, Anthony Blinken, llegó a Arabia Saudita para estrechar relaciones en un momento crucial en que Arabia Saudita juega a mantener el dólar como moneda, pero juega a mantener el petróleo como arma política. Y esto lleva a los Estados Unidos y a China a jugar en esa área, las dos potencias económicas. De allí él anunció que es probable que en las próximas semanas podría viajar a la República Popular China, a Beijing en específico, para tratar temas estratégicos con la República Popular China. Creo que si esa reunión se da, es de vital importancia para el mundo lograr la distensión en el Pacífico Sur, que nos conviene a todos, entre ellos a la República de Panamá, porque ese es un océano que nosotros tenemos que estudiar por los efectos que tiene en el comercio que tenemos con Japón, en el comercio que tenemos con Corea del Sur, en el comercio que tenemos con la República Popular China, con Taiwán, con Singapur, que de hecho tiene un puerto aquí, una de sus pocas inversiones de Singapur, Fernando, sí, en el extranjero, está aquí, en la República de Panamá. Todas esas cosas, si usted las sabe, le mira la importancia de lo que ocurra en estas conversaciones y los que apuestan a la guerra, me parece a mí que cometen un grave error. Nosotros no podemos justificar las acciones belicistas e intervencionistas del señor Putin en Ucrania. Es una locura. O creer que los regímenes totalitarios son una salida para la América. No. Observe el crecimiento de las 3 repúblicas en este país, en este continente, ligadas a la corriente del totalitarismo. Venezuela, Cuba y Nicaragua están vueltos un desastre. Un desastre completo. Pero fíjese ahora una atención de una crisis que tiene la atención mundial, Fernando. Lo que está pasando en nuestra hermana República de Colombia. Ayer el presidente Petro, con éxito, diré yo, movilizó en la capital y en las capitales regionales una extraordinaria cantidad de personas. Usted puede decir, bueno, eran obreros, el gobierno metió la mano, había estudiantes. Una expresión masiva de la población colombiana. Y ahí está el peligro. ¿Por qué? Porque en el discurso que pronunció el presidente, los invito a verlo en las cadenas colombianas, no lo mire, que se lo cuente por otras personas, mírelo. Un Petro dando los mismos discursos que daba Chávez. Sí. Por ejemplo, él dice que él va hasta donde el pueblo quiera. Y el pueblo, si quiere ir más allá, dice Petro, iremos más allá. Es decir, si quiere socialismo. ¿Usted recuerda, Fernando, esa encrucijada que Mandela se encontraba cuando salió de la cárcel? Porque la esposa de él, en ese momento, y los dirigentes de su partido querían un enfrentamiento militar. Y Mandela expresó públicamente que el deber de un dirigente no es dejar arrastrar a la gente a un destino sin puerto de llegada, es decirle la verdad a su pueblo. ¿Y qué les dijo? Vamos a las elecciones y no a la guerra. Y se impuso Mandela. No es lo que los dirigentes no están para decir yo hago lo que usted quiera, no, los dirigentes están es para dirigir, para conducir por el mejor camino, con los intereses de la gente, sí. Bueno, esta confrontación en Colombia ha hecho que se paralicen las reformas del señor Petro y a 10 meses que se cumplieron ayer del gobierno de Petro, la coalición de derecha que fue desplazada del poder ejecutivo, mas no así de la Asamblea, del órgano legislativo, ahora cierra filas y va a impedir las reformas de Petro. Y el nivel de incertidumbre en Colombia es tan alto.
Y a veces cosas pasan que no tienen una explicación muy clara. Por ejemplo, la sobrevaloración del peso. Al creer que ya esta crisis va a aflojar a Petro, pero con lo que pasó ayer, usted verá las reacciones del mercado. Son cuando usted no puede predecir lo que va a pasar en un país en términos económicos, se crea la incertidumbre aumenta el riesgo aumenta el costo. Y Colombia se debate hoy entre una ruptura institucional hacia el camino de la confrontación o hacia el camino de cambiar presidente. Esa es la dicotomía que se encuentra Colombia, porque Petro destruyó lo que con inteligencia construyó hace 10 meses. Una vez que él ganó, ¿qué hizo Fernando? Reconstruyó el centro político del país. Y las reformas tributarias que le pasaron los partidos del centro y de la derecha con el pacto histórico fue un acto definitivamente de acierto político, pero esa estructura todos aquí abajo, se eliminó ya no hay. Es el pacto histórico y sus diputados versus la mayoría de la oposición y una creciente decepción en las masas que fueron a votar por Petro y por el cambio. Y de que Colombia necesita cambio, claro que necesita cambio. Pero el camino que está tomando es un camino que se encuentra en una disyuntiva compleja. Y observe en Chile. En Chile, Boric, que iba por el mismo camino, se dio cuenta que en los carros existe el retroceso y no existe por gusto. Sí, la reversa existe. La reversa es una parte de los cambios. Él dio un retroceso en la concepción. Sin embargo, el precio que Chile paga por eso es un probable crecimiento negativo en el año 23. En el año 23. Un creciente manejo e incremento de la violencia. Un creciente incremento de la pobreza y un decrecimiento de los factores fundamentales del desarrollo, como es, por ejemplo, el cobre. Y encima de eso, hay un nuevo proyecto de reforma constitucional que no es aceptado por una parte y fue el más manejado por el presidente chileno en el principio al permitir una reforma constitucional, Fernando, que desdibujaba el Estado chileno. Es más, lo eliminaba prácticamente. Entonces Boric se dio cuenta de todo eso y ha actuado con mayor prudencia, pero hay un daño estructural hecho. En Colombia, ¿te recuerda el proceso 8000? Que paralizó al gobierno de ese momento. De Samper. De Samper. Petro se encuentra en esa misma situación con las declaraciones que dio el ex embajador de Colombia en Venezuela. Bueno, Armando Benedetti. Armando Benedetti, y que además de eso, no ha sabido manejar bien. Y la está manejando en función de las amenazas. Ayer había el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, citó al que maneja las relaciones para el hemisferio a la Cámara, y fíjese la posición de ese alto funcionario de la Casa Blanca. Los Estados Unidos de América respaldan la institucionalidad colombiana. Haga la lectura como es. Es decir, respalda lo que haga la Corte, lo que haga la Asamblea, lo que haga el presidente, respeta. Pero en este momento, la Asamblea se enfrenta a Petro. La Corte se enfrenta a Petro. La Fiscalía se enfrenta. El ex embajador pide protección a la Fiscalía por sus declaraciones que ha dado. Y el impacto político Petro lo quiere resolver lanzando a la confrontación al pueblo contra lo que él llama las clases atrasadas. Bien, todo eso se da en el marco de divulgaciones que vamos a ir manejando. ¿Qué tuvo que ver Maduro en todo esto? El manejo de por qué tantas visitas del presidente Petro a Venezuela. ¿Qué efecto tiene eso en el conglomerado social colombiano? Entonces, esa es una crisis que debemos seguir nosotros. ¿Por qué? Porque Colombia es un país importante para nosotros, para la República de Panamá. Panamá tiene fuertes inversiones colombianas en Panamá. Sí. Nosotros tenemos migración positiva
colombianos en Panamá, sin duda alguna, como venezolanas. Entonces nosotros tenemos frente a la migración, nosotros como país, una perspectiva humana de la migración. Mientras otros, incluyendo los Estados Unidos, usted ve embajadores, gobernadores cogiendo a migrantes venezolanos y ecuatorianos, montarlos en un bus, dejarlos en Texas, montarlos en un avión y mandarlos a California ilegalmente. Eso obligó al gobernador de California a presentar una denuncia por secuestro contra el embajador, contra el gobernador de la Florida. Mientras nosotros manejamos esto, pero en la medida en que el gobierno de Petro esté concentrado en sus propios errores, sí, la migración para nosotros se convierte entonces en un problema inmanejable. Inmanejable. Fíjese lo que hizo Lula da Silva. Lula da Silva aceptó el plan de atender venezolanos con el programa que proponen los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en medio de toda esta confusión, él dejó que la reunión que se hiciera allá en Brasilia quedara en manos de los radicales. Y usted va a ver que de eso no hay más discusión. Cada año que se reúnen hablan de unión, pero la disimilitud que hay, las contradicciones que hay, las diferencias que hay entre ellos y nosotros, entre nosotros y los demás, hacen de Panamá un centro importante para el futuro del mundo. Lo querramos nosotros, lo sepamos o no. Entonces esto lo que tenemos que hacer con nosotros es estudiar, mirar con calma lo que está ocurriendo en el mundo y lo que está ocurriendo en Panamá. Es donde perdamos la objetividad y quedemos en manos de las pugnas de las redes sociales. Perderemos la institucionalidad y seguiremos fraccionándonos. A la vuelta, Fernando, vamos a hablar de este último día, que es el día último de la campaña en el PRD. Vamos a ver cuál fue el efecto que tuvo esto del señor presidente del Cambio Democrático, Rux, contra Yanebel Ábrego. Las reacciones que he recibido son todas negativas contra la posición del señor Rux. ¿Cuál es la dinámica que se está generando? Y hablarles un poco del calendario electoral y en realidad, ¿desde cuándo nosotros vamos a conocer? ¿Cuándo? Vamos a conocer la oferta electoral del 2024. Tan tarde como el 30 de septiembre. Para que sepa usted, tenga el tiempo. Lo que está pasando ahora son elecciones que puede que queden o no. Depende de las alianzas, depende de las circunstancias. Y todo esto hay que meterlo en análisis con calma. Vístame despacio. Que voy deprisa. Que voy deprisa. Así es.